Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Florida Opina con Alexis Ortiz por bienvenidosvenezolanos.com, esta plataforma que estamos desarrollando para prestarle servicios a los venezolanos, a los hispanoamericanos en general. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es para nosotros muy interesante y muy llamativo, muy exigente, que es el tema de las elecciones norteamericanas. Porque nosotros solemos no comprender la complejidad de este asunto, que si los colegios electorales, que si el voto popular, eso se nos escapa, porque desde luego estamos familiarizándonos todavía con la institucionalidad norteamericana. Y para hablar de eso hemos invitado a un ingeniero muy competente, que además de ser un comentarista deportivo muy conocido por ustedes y por todos nosotros, que además nos apoya mucho en el comentario deportivo en Bienvenidos Venezolanos, es una persona estudiosa de todo lo que es la gobernabilidad, la institucionalidad norteamericana y desde luego el sistema electoral norteamericano. Nos referimos a el maracucho John Gómez. Bienvenido, John. Gracias, Alexis. Vamos a explicar el día de hoy cómo funciona el proceso de las elecciones en los Estados Unidos. Perfecto. De la manera más sencilla y más sintetizada posible. Mediante la ayuda de una presentación, cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, al cual nos vamos a participar. Vamos a participar ahora a partir del 3 de noviembre. ¿Cómo se elige el presidente de los Estados Unidos? Pues bien, las elecciones presidenciales se elige al presidente y al vicepresidente. Y la elección es por un sufragio indirecto. Eso quiere decir que no hay una votación directa, es decir, que todo aquel que gane la mayoría popular de los votos no necesariamente va a ser presidente, sino el que gane los colegios electorales respectivos de cada uno de esos estados. El ganador se determina por los votos de los electores del colegio electoral y es posible que un candidato gane el voto electoral y pierda el voto popular. Eso ya ocurrió en un par de oportunidades. Ocurrió con Hillary Clinton y Trump, y ocurrió con Al Gore y George Bush hijo. Correcto. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay en pantalla está un mapa donde indica cada estado cuántos delegados o colegios electorales tiene por estado. Fíjense ustedes que la elección de los delegados por estado es lo que llaman todo o nada. El ganador, por ejemplo, vemos California, que tiene derecho a 55 delegados ante ese gran consejo que va a elegir al presidente de la República. Pues bien, el que gane la votación popular en ese estado se lleva los 55 delegados completos. Así gane por un voto. Igual la Florida tiene 29, Texas tiene 38, que son quizás algunos de los estados más representativos. ¿Cuándo se obtiene o cuándo se ganan las elecciones? Cuando se logra tener 270 delegados electorales a su favor. Eso quiere decir que eso es prácticamente el 50.2% o la mayoría de los 538 delegados totales. Esos 538 delegados que están allí, Alexis, de una fórmula muy simpática que es la cantidad de, o el número sale de la cantidad de diputados más la cantidad de senadores multiplicados por 2. Eso da los 538 y a eso se le añade los 3 delegados de Washington, D.C., que así fue establecido en la Constitución cuando se diseñó este sistema por votación colegiada. Ahora bien, hay estados excepcionales. El estado de Nebraska y el estado de Maine, para información de todos los venezolanos y de todos los latinoamericanos, no tienen el todo o nada distritos y el ganador de cada distrito, cada candidato presidencial de cada distrito se lleva un delegado electoral y después el ganador de todo el estado se lleva 2. En las elecciones pasadas en Nebraska, Trump ganó los 3 distritos y por supuesto como fue el ganador de la popular se llevó los 5. Pero en Maine, el distrito 1 lo ganó Hillary Clinton, el distrito 2 lo ganó Trump y Hillary ganó la mayoría en el estado, es decir, Hillary se llevó 3 delegados y Trump se llevó 1. Estos son los 2 únicos estados por decisión propia del estado que tienen un sistema un poco distinto. Es electoral, pero al mismo tiempo combinado con resultados parciales.
Ahora bien, en las elecciones pasadas, y lo estoy tomando esto sin ningún tipo de alevosía ni nada, sino simple y llanamente para ilustrar, así quedó el mapa de los Estados Unidos. En azul, los estados donde triunfó Hillary Clinton, la candidata demócrata, y los estados rojos, donde triunfó Donald Trump, que es el actual presidente de los Estados Unidos. Fíjense que hay unos estados como rayados o en color vino, que es lo que llaman los estados pivote o estados que cambian constantemente. Históricamente han cambiado mucho entre una elección y otra, por diversas razones. Cuando uno hace un análisis de todo esto que está acá, entender un poco más y ver las cosas, yo hice esta tabla de Excel donde están los resultados de cuántos votos se obtuvieron por estado y cuántos delegados. Fíjense ustedes que California, que es el estado que tiene más delegados, que tiene 55, Hillary Clinton tuvo 8.753.000 votos contra 4.483.000 de Donald Trump. Se llevó los 55 delegados y obtuvo 61,5% de la votación y Trump obtuvo apenas un 31,5%. Es decir, se merecía llevarse los delegados. Pero hay casos aquí muy particulares, como por ejemplo nuestro estado, la Florida, el tercero que aparece, tiene 29 colegios electorales y allí Donald Trump le ganó a Hillary Clinton por un margen ligeramente superior a los, casi a rasco los 100.000 votos. Es decir, muy poco margen de ventaja, con una ventaja de 48,6% versus 47,4%. Y se llevó los 29 delegados del estado de la Florida. Aquí hay algo tremendamente importante que les quiero decir. Ellos dos no eran los únicos candidatos. Uno tiene en mente que ellos compitieron ellos dos. No hubo candidatos independientes. Y fíjense que en la Florida les demuestro que la distancia o la variación que está en color mostaza entre lo que obtuvo Trump y lo que obtuvo Clinton fue apenas del 1,2%, pero la sumatoria de los candidatos independientes sumaron 4%. Es decir, esa minoría o esos candidatos por los cuales la gente votó hubieran podido alterar para bien o para mal el resultado de la Florida. Así sucesivamente vamos bajando, fíjense que están en orden decreciente, la tabla es un poco rellena de números, pero aparecen pues Florida con 29, Nueva York con 29, Illinois con 10, y con color azul o rojo quien obtuvo la ventaja. Por supuesto que hay estados donde la diferencia fue muy poca. Así sucesivamente hasta que llegamos abajo de esta gráfica que les estoy mostrando, donde a pesar de que Hillary Clinton obtuvo 65.853.000 y Donald Trump obtuvo 62.985, la cantidad de delegados o colegios electorales que logró reunir Donald Trump fue de 305 y Hillary Clinton de 233. ¿Okay? Esto es un poco complicado de entenderlo, pero obedece a un sistema que se instituyó con el objeto de darle participación y voz y voto a los estados más pequeños y a las provincias. ¿Okay? Porque ustedes dirán, bueno, si hay una elección nada más por el voto popular, pues uno se va a los estados más importantes, las ciudades más importantes, aplica toda su campaña allí y se olvida de la provincia y gana el que tenga más votos. Pues bien, esto permite tener, hay gente muy polémico, hay gente que dice que es tremendamente injusto, hay gente que dice que es adecuado, se está discutiendo si esto se puede cambiar, inclusive cada estado tiene la prerrogativa de poderlo cambiar de acuerdo a ciertas leyes y ciertas consultas populares, pero ese no es un tema que vamos a tocar en este momento. Ahora bien, piensen ustedes, si ustedes ven una fotografía de lo que ocurrió en California, que recién acabamos de decir, Hillary Clinton se llevó los 55 delegados, como aparece allí en la gráfica. Pero si ustedes ven el mapa de California, la mayoría de las regiones están azul y muy pocas están en roja. Es decir, ahí fue donde Donald Trump, en la provincia, no en las ciudades más congregadas, obtuvo su votación. Pero vamos a ver ahora Texas, que fue un estado donde ganó el presidente Donald Trump actual, con 4.685.000, digamos, una holgada ventaja contra 3.877.000 de Hillary Clinton, pero se repite la misma constante. En las ciudades más pobladas, Houston, Austin, San Antonio, Dallas, El Paso, ganó Hillary Clinton
y Donald Trump ganó contundentemente en las zonas rurales y campestres, en este caso, que son muy productivas, haciendas, empresas de petróleo menores, etc. Florida, por su parte, repite el mismo comportamiento en la ciudad de Miami, o en los distritos de Miami, en West Palm Beach, en Tampa, en Orlando y en Tallahassee, ganó Hillary Clinton, pero en todo lo que es provincia ganó Donald Trump, y eso le dio el triunfo para obtener y llevarse los 29 de elector, que es un estado netamente demócrata desde muchas elecciones. Se repite también la misma constante. New York City, Albany, Syracuse, Rochester y Buffalo triunfó Hillary Clinton. Y en los estados suburbios, en las partes suburbias, que no tienen tanto peso en ese estado, ahí fue Trump. Y así sucesivamente vemos Illinois, un estado donde ganó Hillary Clinton con una ventaja también de 7 puntos. Chicago y sus suburbios y Peoria son demócratas, mientras que lo rojo representa. Estoy mostrando algunos de los estados. Fíjense ustedes que aquí en esta descripción del New York Times, que está disponible, yo les voy a dar el link ahora, dice, inclusive en cada estado, aquí vemos arriba que dice House, cuántos senadores, cuántos representantes de la Cámara House Representative tuvo los demócratas y cuánto tuvieron los republicanos. ¿Okay? Los demócratas se llevaron 11, los republicanos se llevaron 7. Ojo, esta votación es uninominal y es por distrito. Y el Senado se lo llevó que es del Partido Demócrata. El número de senadores por estado también está establecido y hubo casos inclusive, como el de California, donde no compitió ningún candidato republicano, sino 2 candidatos demócratas, y la actual candidata vicepresidenta, Kamala Harris, obtuvo la victoria frente a una adversaria demócrata, porque es un estado básicamente demócrata. Y así sucesivamente. Este estado, que es un estado ahorita muy polémico, que es Wisconsin, donde ha habido focos de una cantidad de protestas, este estado con 47.2 contra 46.5, de una manera muy apretada. Y otra vez la misma constante: Milwaukee, Madison, Eau Claire y las ciudades más pobladas fueron demócratas, mientras que la parte de la provincia pues estuvo a favor de Donald Trump. Estados excepcionales, como les dije anteriormente, ahí, ¿cuál fue el resultado? Aquí está el resultado de Nebraska, donde Trump se llevó los 5 delegados, es decir, los 3 distritos, más 2 por ser el ganador del estado. Pero en el caso de Maine es el único caso atípico. Hillary Clinton se llevó los 2 distritos y se llevó el adicional, 2 de los 3 distritos, y se llevó el adicional por haber sido, 2 adicionales, perdón, por haber sido ganadora del estado. Ahora bien, esa fue la composición que quedó. Fíjense ustedes que aparecen unos puntos abajo morados, verdes, amarillos o azules. ¿Qué significa eso? Cuando cada partido en cada estado da el listado y dice, estos son mis 55 de California y estos son los 55 republicanos, ellos tienen que reunirse después en una fecha acordada para votar y elegir al presidente. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y qué pasa si alguno de ellos cambia de opinión? Pues bien, eso ocurrió en las elecciones pasadas. Hubo 7 delegados electorales que decidieron no votar por la candidata por la cual habían sido propuestas, y votaron por los candidatos presidenciales independientes. Estas son cosas que son detalles jurídicos que se pueden presentar acá en las elecciones, pero que realmente hay que advertirlos porque tenemos que estar preparados para cualquier tipo de cosa como esta. Así quedó compuesta el mapa geográfico de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Como se obtuvo, fíjense ustedes que ya los estados no son todo o nada, sino que, por ejemplo, uno ve acá el estado de Texas y ve algo azul hacia abajo y más hacia arriba lo verde. ¿Por qué? Porque los diputados se eligen por distrito. Esto no tiene nada que ver con la votación del estado, ni hay un premio todo nada, ni hay delegados electorales.
mientras que el Senado quedó distribuido de esta manera. 52 para los republicanos y 48 para los demócratas. ¿Qué pasa? Hubo unas elecciones de medio término de esta Cámara que acabamos de mencionar anteriormente, del House, donde el panorama cambió por completo. Pues los demócratas lograron hacerse de la mayoría en las elecciones de medio término. Cada medio término de presidencial, cada 2 años, una vez electo el presidente, hay elecciones del Congreso, y estas cosas son las que tenemos que ver nosotros, que garantizan lo que se llama la separación de poderes en el país. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que a mediado término hubo un cambio en la voluntad popular en tanto en cuanto a lo relativo a la Cámara de Representantes. Y eso permite a la democracia hacer sus ajustes y permite a la gente expresarse de una manera libre. Cada distrito tiene su representante, tiene su oficina, él tiene que tener una oficina en su distrito. Cada senador tiene que tener una oficina en el Estado y tiene que atender los problemas del Estado. Por supuesto, tiene que ir al Congreso, pero la labor es esa. Tiene una oficina en Washington y otra en su estado. Correcto. De hecho, Marco Rubio tiene una oficina aquí cerca en Doral y Díaz Valar también, y el otro la tiene. Ha sido así la tradición. Ahora fíjense ustedes, hay lo que llaman los estados volátiles, que son esos estados, Alexis, donde, y esta es una información ya un poco más segmentada, donde ha habido cambio de opinión de un gobierno a otro. Vamos a ver Wisconsin como un ejemplo. Tiene 5.8 millones de ciudadanos. Pero fíjense ustedes que la segregación o la distribución étnica, racial que hay allí es el 81.1% de la población son blancos y 6.7 afroamericanos y 6.9 latinos. Es decir, tiene 10 votos electorales y la religión es 71% cristianos protestantes y 25% católicos. Esto da para muchas análisis y muchas especulaciones en cuanto al comportamiento del Estado y del porqué de las cifras que actualmente se protegen. Aquí es importante destacar que pueden haber situaciones especiales. Nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta. Puede haber un empate, y aquí está una simulación que alguien hizo en una página web, de que lleguen 269 contra 269. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué prevé la ley en ese aspecto? Pues bien, la Cámara de Representantes elige al presidente en su votación y la Cámara del Senado elige el vicepresidente. Independientemente de quién haya tenido el voto popular y de obviamente este empate que acabamos de mencionar. En este caso, si eso llegara a ocurrir, es muy probable que el Senado, que la Cámara de Representantes decida a Joe Biden como presidente, pero pueda haber el caso, fenómeno insólito jamás presentado ante un empate, de que el Senado elija a Mike Pence como vicepresidente. Sería una combinación de un presidente demócrata con un vicepresidente republicano. La otra combinación es bien difícil, porque es difícil que los demócratas voten para elegir a Trump y los republicanos para elegir a Kamala Harris. Y todo esto viene por la 20ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es importante destacar, hay muchos términos sobre esto, que hay toda una ruta presidencial. Las elecciones no son el 3 de noviembre y se acabó. Y todo el mundo a su casa a festejar y listo, y esperar que lo proclamen porque ese es el día, como ocurre en nuestros países. No, hay un camino electoral que hay que seguir. Y en aras del tiempo voy a hablar un poco de la segunda situación especial que se podía producir, que por la razón que sea, una guerra, indecisión, conteo de votos y reconteo de votos, el 20 de enero, que es lo que establece la Constitución, no se ha elegido el presidente de la República y el vicepresidente, inmediatamente tiene que ser resuelto este problema por el nuevo Congreso, no el antiguo, que es el que se involucra. Yo tengo dudas sobre esto porque entiendo que otras versiones dicen que es el Congreso anterior. En todo caso, pudiera pasar ante una situación como esta, que por reconteo de votos, porque no se ponen de acuerdo, porque hay una guerra, por lo que sea, no haya un resultado favorable el 20 de enero, es muy probable
y Nancy Pelosi tome la presidencia del país temporalmente para convocar unas nuevas elecciones. Cronograma electoral, Alexis, muy importante. Primero, el 3 de noviembre es el día de las elecciones. La gente cree que ahí se acabó todo y hasta el 20 de noviembre. No. Ese día los votantes eligen el candidato presidencial para que quieren los electores del estado correspondiente, se eligen los delegados electorales. Después, el 14 de mediados de noviembre al 3 de diciembre, los gobernadores certifican los resultados electorales. Es decir, los gobernadores, bien sean del gobierno que está actualmente o estén opuestos a él, tienen que ratificar y decir, sí, el conteo fue correcto. Si esa certificación no ocurre, se puede presentar el problema número 2 que yo les dije. 3. El 8 de diciembre los estados toman las decisiones finales en cualquier controversia existente sobre el nombramiento de sus electores al menos 6 días antes que los electores se reúnan. Fíjense ustedes que no es un trabajo fácil. El 14 de diciembre, viene el cuarto pase, los electores se reúnen en sus respectivos estados y votan por el presidente y vicepresidente en papeletas separadas. Es decir, ya los colegios electorales se están reuniendo para concretar y llevar a cabo el deseo popular de esos colegios electorales que fueron elegidos para representarlos. El 23 de diciembre los votos electorales deben ser recibidos por el presidente del Senado y un archivero de Estados Unidos no más tarde a 9 días después que los electores se reúnan. Luego, el 6 de enero, el vicepresidente como presidente del Senado preside mientras el Congreso cuenta los votos. Si ningún candidato ha llegado a tener los 270 votos, la Cámara de Representantes decide ganador. Si ningún candidato a la presidencia tiene 270 votos, el Senado decide. Eso fue lo que dijimos anteriormente, que se podía producir una combinación de Biden-Mike Pence. Y por fin, el 20 de enero al mediodía, se presta juramento del presidente de los Estados Unidos. Llueve, truene o relampaguee. Si no hay candidato elegido, no hay una opción de acuerdo a la ley. Recuerden que el 3 de noviembre es una fecha también que está fija. Es el martes después del primer lunes de los cada 4 años para las elecciones correspondientes. Aquí hay un poco sobre la segmentación de la población electoral, pero quisiera más bien, hay datos muy importantes, todo está muy bien documentado en las redes. En este momento la población blanca del país, después de haber sido 75 y llegado a ser hasta casi un 85% en 1920, es apenas 63%. Pero quiero llamar la atención a una serie de información que hay aquí sobre la composición de las diferentes razas o digamos, formas étnicas que tenemos. Si uno coloca cada año de edad en una curva de la gente blanca, de los hispánicos, de los afroamericanos, los asiáticos, los multirraciales, etcétera, etcétera, uno encuentra que la edad predominante en los blancos es 58 años, mientras que en los hispánicos es 11 años. Y ya vamos a ver qué tiene eso de importante más adelante en lo que les voy a dar, que es una sorpresa que yo me quedé atónito cuando la vi. Y los afroamericanos es 27 años, es decir, la población mayoritaria o tendencia mayoritaria en los afroamericanos son millennials, que están entre 22 y 37 años o menos. Y en los hispanos es 11 años, es decir, los hispanos tienen muchos hijos que vienen en camino, mientras que los blancos ha sido una población por excelencia que o está más o menos segmentada en los millennials, pero hay una generación X donde han tenido mucho menos participación. Por supuesto, todo esto tiene una clasificación muy importante que es en cuanto a la religión. Todos los evangélicos, protestantes, presbiterianos, etcétera, etcétera, forman el 70% de la población blanca. Y el 19% son católicos, el 5% no son judíos, musulmanes o budistas, y hay otras afiliaciones, inclusive los ateos, que son el 2%. En los afroamericanos, esa misma gente evangélica, protestante, presbiteriana, son el 53% de la votación, de la población. Fíjense ustedes que en la elección de nuevo término, a pesar de que los demócratas lograron obtener una contundente victoria para la Casa de House of Representatives, los blancos mayoritariamente votaron siendo protestantes y católicos por los republicanos
muy levemente los católicos, por los demócratas, pero los judíos y otras religiones mayoritariamente demócratas. Es decir, hay toda una data de información. Esta es la lámina sorpresa. Los mexicanos, se dice actualmente que son 36, no los latinos, los mexicanos, millones de habitantes de los Estados Unidos, más que todo concentrados en California, Arizona, Nuevo México y Texas, las zonas fronterizas, mientras que los afroamericanos son 41. Si tomamos en consideración, Alexis, que la edad predominante de los mexicanos es 11 años, en un par de elecciones, la minoría mayoritaria del país van a ser los mexicanos, no los afroamericanos. Esto es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque sin contar el resto de los hispanos. Sin cortar el resto de los hispanos. ¿Okay? Y por supuesto sumamos más, pero la mayoría, inmensa mayoría, son los mexicanos. Y por supuesto este es un tema que quiero ponerlo también sobre acá. Para ganar esas elecciones, irse a todos los distritos y ganar diputados y senadores hay que tener dinero. Este es el Estado, porque eso es algo también que quiero que lo sepan. Porque en este país las cosas, hay gente que cree que aquí se puede hacer lo que le dé la gana a la gente. Todos los fondos para la campaña electoral son controlados por la ley. Usted no puede aportar ni medio dólar para una campaña si no tiene que estar justificada de quién lo aporta y cómo lo aporta. Y por supuesto tiene que ser dinero local, no puede ser dinero extranjero, ni a través de fundaciones. En el fundraising, pues Trump, digámoslo de esta manera, levanta más dinero que no tiene su explicación en ciertos sectores, porque Biden tiene un gran aporte del dinero proveniente de California, de lo que es el Silicon Valley y de lo que son las empresas de Hollywood y la de Nueva York. Aquí todo, Alexis, tiene importancia, porque por ejemplo hay gente que dice, pero ¿y qué tiene que ver la bolsa de valores si hay desempleo con que esté la situación buena para un candidato o para otro? Fíjate tú que la mayoría de la gente del pueblo, esa gente que trabaja en Walmart, en cualquier pueblito aquí en los Estados Unidos, en los suburbios, o que trabajan en cualquier sitio, ellos tienen fondos de pensiones y tienen el 401k, y eso depende de la bolsa de valores. Es decir, el dinero de ellos, porque la gente está acostumbrada a ahorrar, va a mejorar en el sentido que la bolsa camine bien. Entonces, que la bolsa camine bien es conveniente para la mayoría de los ciudadanos que trabajan en los Estados Unidos. Por último, Alexis, quisiera cerrar diciendo que yo le pido a todos los latinoamericanos, ni siquiera a los venezolanos, que vayan a votar, por quien quiera, pero vayan a votar. ¿Por qué? Porque este es un privilegio y un sistema democrático del cual estamos disfrutando, que lamentablemente yo no he podido tener en los últimos 20 años en mi país. Hay que ir a votar por el candidato que sea, por los candidatos que se consideren necesarios, pero es deber nuestro mostrar nuestra casta democrática en estas elecciones. Muy bien, John. Gracias por tu exposición. Ese último llamado es realmente muy plausible. La gente tiene que votar, tiene que aprovechar que vive en democracia y tiene que recordar que para que exista su derecho al voto, mucha gente se sacrificó. Muchísimas gracias a John Gómez y a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Gracias, Alexis.